Creo que fue la vergüenza lo que nos ha ido callando durante tanto tiempo. Es una gran vergüenza personal que alguien haya hecho eso contigo. Yo creo que lo más importante es hablar y abrirse a compartir esas experiencias con otros. Del Colegio Canisius de Berlín se dice que es de élite, pero no elitista. Aquí ha estudiado buena parte de la clase política, económica y cultural de la capital alemana. Pero desde hace unas semanas al Canisius se le conoce por ser el epicentro de un escándalo que ha dejado cientos de denuncias por abusos sexuales en colegios, internados, monasterios y parroquias por toda Alemania en los últimos 50 años. Yo pensaba que yo era el único durante muchos años y hasta el año pasado yo no tenía idea de que él lo estaba haciendo con muchos otros. Se rompe así un silencio que ha amargado la vida de muchos niños, ahora adultos, durante décadas. En esta historia hay dos silencios, el de las víctimas y el de los que conocían los abusos y los taparon. Víctimas como Thomas, que ha guardado para sí durante 30 años los abusos de dos curas, uno aficionado a la pornografía, el otro con tendencias sádicas. Su intención era de pegar y tocar mi trasero desnudo. Unos 100 niños en los años 70 y 80 sufrieron abusos sexuales en este colegio que no es internado. Es una catástrofe pedagógica. Quizá podamos superarla dentro de 30 años. Pero yo les digo a las víctimas, entonces nos escuchamos. Hoy queremos escucharos. Por favor, ven y habla con nosotros. Te creeremos. Probablemente el padre Mertes nunca pensó que entre los destinatarios de sus cartas a antiguos alumnos del Canisius había también algún periodista. Las primeras denuncias en Berlín fueron solo el comienzo de una bola de nieve que ha recorrido toda Alemania y se hacía más grande al llegar a Baviera, la patria del actual Papa. En el monasterio benedictino de Ettal se oyen relatos de violaciones y agresiones físicas brutales de varios monjes. Y esta vez no se remontan solo hace 30 años, sino a solo 5 años. La policía ha registrado el convento para confiscar papeles y han tenido que dimitir el abad y el prior porque conocían los hechos y no los denunciaron. Hay tantas evidencias que es imposible que los responsables de entonces no supieran lo que ocurría. Aquí reinaba la cultura del silencio, de mirar para otro lado. Las voces de los conocidos como gorriones de Ratisbona han teñido de pureza las paredes de la Catedral de Ratisbona durante más de 1000 años. El hermano del Papa fue el director del coro durante 30 años. Georg Ratzinger, con fama de irascible, ha reconocido que abofeteaba a los niños, aunque ha negado que conociera los abusos sexuales que ahora están saliendo a la luz. Y hasta el nombre Benedicto XVI se ve involucrado porque en la época en que era arzobispo de Múnich, entre el 72 y el 82, acogió a un cura con antecedentes de pederastia y se le destinó a una parroquia donde volvió a reincidir. Desde el Vaticano se habla de conspiración contra el Papa. El Papa, entonces arzobispo de Múnich, no tuvo nada que ver en la decisión de dar a este cura una misión pastoral. No hay razones para acusarlo. El Papa es una persona para quien la claridad y la transparencia a la hora de encarar este problema está fuera de toda cuestión. El vicario general de Múnich ha asumido todas las culpas. Otra vez, tras el delito de abuso, el pecado del silencio. Sabemos hoy que en muchos casos padres acudieron al colegio reclamando sobre lo que estaba pasando, pero la única reacción del colegio, de los responsables, fue mandar los curas de un lugar a otro, de un colegio al otro. El director del colegio St. Ansgar, en Hamburgo, es testigo del rastro de abusos de los dos curas sospechosos de pederastia en Berlín, que se extiende por varios colegios de Alemania. Es ingenuo creer que si a un criminal lo pasamos de un colegio a otro podrá controlar sus tendencias pedófilas. Es ingenuo y negligente, y me llena de estupefacción y de ira.
Los abusos de uno de los curas de Berlín, Wolfgang Stadt, ahora viviendo en Chile, casado y con una hija, llegan incluso a la sede de los jesuitas en Loyola, la cuna natal de San Ignacio. Allí aún recuerdan a un dinámico y deportista cura alemán estudiando filosofía y letras entre el 66 y el 68. Pero el padre Wolfgang Stadt tenía otra cara muy distinta. Esa cara la conoce muy bien Matthias Bubel. Matthias aún guarda postales y recuerdos de su viaje de vacaciones al País Vasco cuando tenía 12 años. Con él iban otros 4 niños de Berlín. En Azpeitia, nos cuenta Matthias cerca de las lágrimas, Stadt sometía a los niños alemanes y españoles a los mismos abusos que en Berlín, seguro de que los niños callarían por miedo. En aquel entonces no hablaba con mis padres, no lo podía hacer. Y ahora que lo pienso me asombro, porque mi trasero estaba tan magullado que no me pude duchar en mucho tiempo. Y me asombro también de no haberlo contado a mis hermanos. En Loyola no tenemos noticia de que nunca se formulara ninguna denuncia pública contra Wolfgang Stadt. Los compañeros me han dicho que nunca hubieran sospechado nada de esto en el caso de Wolfgang. Y en cuanto a la gente del Valle, he consultado con algunos y me han dicho que nunca hubo ninguna denuncia pública. Miguel Abrantes ha contado en un libro sus experiencias en un colegio de jesuitas en Bonn, donde 2 curas abusaron de niños durante 40 años. Allí lo que querían era que los cambiaran de colegio. Violencia, duchas frías y fotos de niños desnudos. En todos los pasillos del colegio había fotos de alumnos con el torso desnudo, sudando. Eran fotos de jóvenes a contraluz. Les encantaba sacar fotos sin ropa. Y el padre Mertes decía, algún día esas fotos os van a traer problemas. En varias ocasiones el presidente de los obispos alemanes, Robert Zollitsch, ha pedido públicamente disculpas a las víctimas, pero sus palabras han sonado a poco al gobierno alemán, que ha acusado a la Iglesia de rodear con un muro de silencio los casos de pederastia para evitar la justicia civil. Creo que estamos todos de acuerdo en que el abuso sexual contra un niño es un crimen horrible. Nuestra sociedad no lo puede tolerar. Esto significa que se aclaren todos. El arzobispo Zollitsch trasladaba al Papa hace unos días la magnitud del escándalo en su patria natal. El Papa se ha mostrado consternado y profundamente conmovido. Quise dejarle claro que los obispos alemanes estamos horrorizados por los abusos y la violencia dentro de la Iglesia. Pero ahora es demasiado tarde para juzgar a los culpables, porque la mayoría de los crímenes han prescrito. Por eso ahora aquí en Alemania se habla de eliminar la prescripción de los 10 años para unos delitos que causan un trauma en los niños de por vida. La Iglesia ya ha anunciado que va a eliminar la prescripción de los 10 años de su Código de Derecho Canónico. Pero a la mayoría de las víctimas no les basta con oír pedir perdón. Yo espero que los jesuitas se pongan en contacto conmigo, que no desaparezca en un grupo de víctimas. Porque yo no soy una víctima. Eso es en lo que el padre Stadt quería convertirme. Yo soy un afectado y como afectado quiero recibir una indemnización. El escándalo de Alemania repite paso por paso el escándalo de hace 10 años en Estados Unidos, donde se contaron más de 3.000 curas pederastas. Y se repite también como un espejo en Suiza, Austria y Holanda, con cientos de denuncias. Y ya han llegado a Italia. En Irlanda, el máximo jefe de la Iglesia, el cardenal Brady, ha tenido que pedir perdón por haber hecho jurar a 2 víctimas que guardarían silencio tras las violaciones de otro cura de Dublín. Brady, que dijo el año pasado que dimitiría si se le encontraba un fallo en este tema, dice ahora que entonces estos delitos no se valoraban como actualmente. En mi homilía he pedido perdón y también que mirar al pasado no es fácil para los individuos, para la sociedad y para la Iglesia. Y tenemos que encarar el futuro. También me planteo la cuestión de la gente que ha cometido errores en el pasado y cómo pueden seguir adelante. Hay que empezar ya las reformas en este momento.
empezando por cada uno de nosotros, nos tenemos que preguntar cómo me he comportado yo con los más débiles. El abuso es una cuestión de abuso de poder, y la peor forma del abuso de poder es el abuso sexual. La única vía es la claridad, la verdad y la honestidad. En los grupos católicos críticos con la jerarquía también se exige más claridad de la que ha demostrado hasta ahora la Iglesia Católica. Las palabras de Benedicto no son tan inequívocas. No puedo decir que se haya distanciado claramente de sus antecesores. No sé si lo que ha hecho lo ha hecho solo por la presión exterior. El escándalo ha dado argumentos a quienes creen que el celibato está detrás de los problemas de pederastia en la Iglesia. Las estadísticas demuestran que el abuso sexual no solo se da en el ámbito religioso, también en otras escuelas o en el deporte, y la mayor cifra se dan en las familias mismas. Es un problema amplio sobre el que la Iglesia tiene que reflexionar, pero también otras instituciones. Hasta los grupos críticos como Nosotros Somos Iglesia o los cardenales más progresistas como el austríaco Christoph Schönborn creen que no se puede identificar celibato con pederastia. Durante décadas, 2 profesores abusaron de niños en este colegio de élite completamente laico. Si alguien supo algo, también guardó silencio. Yo mismo, cuando me enfrenté con el primer caso de abusos sexuales hace 30 años y en mi círculo de colegas, no lo veía tan dramático como lo veo ahora. Lo tengo que admitir, nos hemos hecho mucho más sensibles. En otras palabras, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Ha sido la sociedad laica también permisiva con el problema de los abusos sexuales a los niños? Porque a pesar del silencio de las víctimas, había indicios de que esos abusos se producían, y pocos se han atrevido a denunciarlo. La Iglesia alemana ya está pagando el precio del silencio en forma de confianza. Pero ¿quién paga, por ejemplo, el silencio de este niño fotografiado en casa con sus padres y con el cura pederasta?